Estuve pensando últimamente, ¿cuántos de nosotros al buscar la santidad, y este ha sido nuestro énfasis, cuánto podríamos estar dependiendo de nuestra carne más que del Espíritu Santo? Y esa podría ser la razón por la cual parece que nunca podemos abrir paso, como si no pudiéramos entrar en esa vida que la Biblia habla. Todos estamos familiarizados con el versículo que a menudo predicamos en esta iglesia, Romanos capítulo 6, verso 14. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, yo creo que si nosotros leemos esto, el pecado no puede gobernar sobre ti. ¿Ves la diferencia? El pecado no debe gobernar sobre ti. Esa es la forma en que creo que la mayoría o muchos de nosotros lo ha leído. Y esta es una orden. El pecado no debe gobernar sobre ti. El pecado no debe ser tu amo, porque esta es una promesa. Y la diferencia entre una promesa y un mandamiento es, una promesa es lo que Dios promete hacer por nosotros. Y el mandamiento es lo que tenemos que hacer. Y realmente creo que ese es el problema con algunos que todavía están luchando con esto y son derrotados. Y el resto del versículo lo deja bien claro, que el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley. Eso significa que ya no vas a estar venciendo al pecado en tus propias fuerzas. Ese es el significado de la ley, pero estás bajo la gracia. La gracia te va a ayudar a vencer el pecado. Y quiero que pienses en esto. Y quiero hablar especialmente cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Muchas personas aquí están cansados y cargados después de muchos años luchar para vencer el pecado, y por mucho que sepas del pecado y lo que la Biblia habla del pecado, que el pecado vuelve y los acosa fácilmente. Y creo que todos con facilidad podemos pensar en un pecado o diferentes pecados, así como hay diferentes personas. Y estos podrían ser la ira. Muy a menudo podría ser un pensamiento sexualmente lujurioso o un hábito sexualmente lujurioso. O podría ser el desánimo, el cual es un pecado. Porque la Biblia dice que tenemos que regocijarnos siempre en el Señor. Así que piensa en ese pecado que tan fácilmente te acosa. Usted sabe que en Hebreos capítulo 12 dice que el pecado que nos acosa con facilidad debemos desecharlo. Tienes que correr la carrera mirando a Cristo. Así que si estás cansado y cargado, sí, y algunos dirán, yo no estoy tan interesado en la victoria sobre el pecado, pero sí realmente estoy cansado y cargado. Pero creo que esa sería una muy buena idea, si pudiera obtener la victoria sobre el pecado. Yo no estoy hablando de eso. Jesús no está invitando a esas personas. Él está invitando a aquellos que están cansados y cargados, aquellos que están derrotados y pasan preguntándose que por qué han estado fallando y han estado reclamando Romanos 6, verso 14, ya que el pecado no tuvo que haberlos dominado, pero en esta palabra el Señor los está invitando a que vayan a Él. Y otro tipo de personas que el Señor está llamando para que vayan a Él está en el libro de Mateos, capítulo 11, verso 28. También en el libro de Juan, capítulo 7, verso 37. Si alguno tuviere sed, venga a mí. Mira estos dos versículos importantes, a quienes Jesús invita a venir a Él. No invita a todos, solo a los que están cansados y cargados, porque ellos están sedientos.
y están secos. Son hombres que están secos y necesitan tomar de esta agua. A esto se refiere Jesús en este versículo. Y el agua es como una imagen del Espíritu Santo. Así que aquellos que anhelan el poder y la plenitud del Espíritu Santo, y no solo que anhelan, sino que están sedientos. Jesús les dice, vengan a mí. No aquellos que creen que están bien y dicen, yo puedo hablar en lenguas y estar lleno del Espíritu no es una gran urgencia. Tal vez el próximo año o en algún momento, y quiero hacer otras cosas. A esto Jesús no está invitando, sino a los sedientos. A lo largo de los años, solo hay un grupo pequeño de personas que han descubierto esto, y solo así realmente entran a una vida llena del Espíritu Santo. Entran en una etapa de superación y de empoderamiento para el servicio de la obra. Está abierto para todos, pero no todos entran en esta vida. Y la mayoría de los cristianos nunca entraron a esta vida aún antes de morir. Y eso es triste. Quiero decir, si ese fuera el antiguo pacto, se podría entender, porque en el antiguo pacto no había este tipo de oportunidad, porque en el antiguo pacto estaban bajo la ley y tenían que seguir luchando hasta morir. Nunca obtuvieron victoria y murieron. Aún lo mejor de ellos, Moisés, Elías, Juan el Bautista, él murió preguntándose si Jesús era el Mesías, aunque no fue la mejor manera de morir. David murió sin perdonar a alguien. Moisés murió y su último acto fue un acto de desobediencia a Dios, golpeando la roca. Pero estaban bajo la ley. Pero cuando piensas en las personas en el nuevo pacto, gente como Pablo al final de sus días, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he vivido por fe y ahora me espera una corona de justicia. No me arrepiento. Si ven, Pablo no dijo, ojalá nunca me hubiera convertido cuando tenía 5 o 10 años, porque él se convirtió cuando tenía 30. Entonces, ¿cómo él dice, terminé mi carrera? ¿Puedes vivir como un no cristiano? Pablo estuvo en contra de Cristo durante 30 años, matando y encarcelando cristianos, y la verdad que él hizo muchas maldades, hasta la edad de 30 años. Y aún así él dijo, he llegado al final de mi carrera. Mira, eso es lo maravilloso de la gracia. Que Dios ve el futuro, y esto es algo muy difícil de explicar. Porque en matemáticas, cuando estás resolviendo un gran problema, desde el paso 1 hasta el paso 15, para obtener la respuesta correcta, pero si del paso 2 al paso 3 cometes un error, nunca obtendrás la respuesta. Si cometes un error en el paso 14, nunca obtendrás la respuesta correcta. Por lo que si en algún momento de mi vida la arruiné, nunca podré cumplir la voluntad de Dios. Y Dios no funciona como una regla de matemáticas, porque si ese fuera el caso, los primeros 30 años de Pablo, cuando él estaba perdido, ¿cómo terminó de esta manera? Porque él en 2 Timoteo capítulo 4 dice, he terminado mi carrera, he mantenido mi fe. La razón es que Dios en su misericordia mira hacia el futuro y sabe que por muchos años estuvimos en ignorancia. Y este maravilloso versículo que hemos citado a menudo, y si no lo sabes, debes aprenderlo hoy. Hechos, capítulo 17, verso 30. No olvides lo que dice este verso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un verso tremendamente libertador, porque no solo se refiere a los tiempos en que eran ignorantes. Yo ignoraba que mis pecados podían ser perdonados. Quizás por mucho tiempo pensé que voy a la iglesia, estoy viviendo una buena vida, soy cristiano. Eso es lo que yo pensé durante 19 años y medio. De vez en cuando diría, Señor Jesús, entra en mi corazón.
pero nunca estuve seguro. Y viví 19 años y medio así. Y luego me perdonaron. Así que era un ignorante. Y estoy agradecido. Después de haber hecho tantas cosas malas y que Dios haya pasado por alto todas esas cosas. No solo que me perdonó, sino que también pasó por alto todas esas cosas. Y pienso luego en los años después que nací de nuevo, cuando ignoraba no cómo ser perdonado, porque ya había aprendido eso. Lo que ignoraba ahora es cómo vivir en el nuevo pacto, cómo vivir una vida vencedora. ¿Cómo podía saber si nadie me enseñó? Y me tomó muchos años estudiarlo yo mismo en las Escrituras o encontrar personas piadosas que pudieran decirme cuál era el nuevo pacto y que existía una posibilidad de una vida victoriosa. Así que en cierto sentido, esos también fueron años de ignorancia, como en una segunda etapa. Y Dios pasa por alto eso. Y por eso les digo, estoy extremadamente agradecido con Dios, porque es de gran estímulo que Dios pase por alto los tiempos de ignorancia. Cuando yo ignoraba el perdón de los pecados y los tiempos de ignorancia, cuando yo no entendía de qué se trataba el nuevo pacto, o cómo la victoria sobre el pecado era esencial, no una especie de extra que puedes tener si quieres o no quieres. Es como el postre al final de la comida. Si tienes miedo a la diabetes, no te lo comes. O si quieres comerlo, puedes comértelo. No es algo opcional, es esencial. Pero yo ignoraba eso. Y yo creo que muchos, ustedes saben, yo sentí también hacer eso. Si esta ha sido tu experiencia también, aquí hay un verso liberador, no un verso que nos anima a seguir pecando. Los que toman este verso y dicen, oh bien, Dios seguirá pasando por alto nuestros pecados para que yo pueda seguir haciéndolo porque me gustan. Pues para ti hay otro verso, y ese está en el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 26. Este es para aquellos que se quieren aprovechar de la misericordia y la gracia de Dios. No es el que está en Hechos capítulo 17, verso 30, sino Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Cuando dice en el versículo 26, pecaremos, bueno, vemos que la persona que escribió esto obviamente es un creyente lleno del Espíritu. Por eso a él se le permite escribir el libro de Hebreos, porque él se incluye a sí mismo. No dice solo a ustedes, sino que dice si pecaremos voluntariamente. Es posible que una persona que estuvo llena del Espíritu llegue a un momento en el cual comience a pecar deliberadamente. Él continúa, no es un pecador deliberado. Y creo que nosotros, después de nacer de nuevo, hemos cometido algunos pecados deliberados y se va pecando deliberadamente. Y hay una diferencia entre el presente continuo, de seguir haciendo algo. Es una advertencia. Es para aquellas personas que quieren aprovecharse de la gracia de Dios. Y no les importa porque dicen que la sangre de Jesús los limpiará. Pero sabes que aquí en el verso 29 dice que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ¿estás escuchando esto? ¿Cómo consideras la sangre de Cristo como algo inmundo? En otra traducción, el significado de esta palabra sería común. Común significa algo fácilmente disponible, como el agua de llave. Si mis manos ensucian, no importa porque el agua es barata. Es como aquel que trata la sangre de Cristo como algo barato. Porque dice que no importa porque puede limpiar el pecado. Les diré algo honestamente. Si conoces al Señor hace 2 años y tu actitud es, no importa si peco, quiero decirte que estás en un terreno muy peligroso. Porque el suelo debajo de tus pies puede hundirte y es mejor que te alejes de ese lugar. Pero si eres sincero y crees que la sinceridad es lo que Dios busca, y eres sincero, no tienes que sentirte condenado por tales versículos, porque Dios ama a las personas honestas, aquellos que buscan una de las más grandes recomendaciones que Jesús dio. Y hay varias recomendaciones que Jesús le dio a diferentes personas.
especialmente incrédulos. Nunca pensamos en recomendar a un incrédulo, porque pensamos que nada bueno pueden tener ellos. Pero déjame decirte que había un incrédulo, el cual era un militar incrédulo, un centurión romano, a quien Jesús le dijo, nunca he oído tal fe en Israel. Un incrédulo que tenía más fe en Jesús que todos esos judíos que estudiaban la Biblia. Se trataba de un soldado militar romano. Cuando miró a Jesús en la cruz, dijo, este es el Hijo de Dios. Y los fariseos lo llamaban el diablo, Belcebú. Así que saber la Biblia no es la respuesta, pues este es un elogio que se le dio a un incrédulo, y esto es muy importante. Ahora vamos al libro de Juan en el capítulo 1. Aquí hay otro incrédulo llamado Natanael. No es cristiano, no es discípulo de Jesús, e incluso despreciaban a todos aquellos que venían de Nazaret. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús, el Mesías, en el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, sobre el Mesías que ha venido. Y él le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Alguna vez has pensado en eso? Quiero decir que nunca he oído hablar sobre cualquier ciudad en la India en la cual puede salir algo bueno de ahí. De ahí solo se oye hablar de razas. ¿Puede salir algo bueno de la gente de esa raza? Las personas desprecian cierta casta. ¿Puede salir algo bueno de esa casta? ¿Pero se puede decir algo bueno de ese pueblo? Así era Natanael. Y Jesús, estoy seguro que Jesús sintió en su espíritu lo que tenía que decirle a Natanael. Porque después dice Natanael en el campo de Jesús. Le dice en el verso 48, antes que Felipe lo llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si ven, el Espíritu Santo le mostró a Jesús. Natanael debajo de la higuera. Tal vez estaba orando, pero despreciado. Jesús viene y le dice en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay hipocresía. Yo cuando leí eso dije, ¿puedes dar ese testimonio de mí? No que el Señor diga, he encontrado una fe en la India. A eso no me refiero. Pero sí que pudiera decir de mí, aquí hay un hombre en el cual no hay hipocresía. Señor, yo quiero eso. Prefiero eso a que el Señor diga, nadie tiene tanta fe en la India o en cualquier parte del mundo, porque eso es una comparación. Y no quiero que me compare con nadie. Pero cuando el Señor dice que no hay hipocresía en esa persona, esa es una comparación que no se la puede decir a todos. ¿Quieres eso? Yo anhelé eso cada momento de mi vida. Y el Señor dirá que no hay hipocresía en él. Incluso cuando estás derrotado, Natanael no tenía la victoria sobre el pecado. No había recibido el Espíritu Santo, tampoco había nacido de nuevo, pero estaba libre de la hipocresía. Y por eso Dios podía llevarlo más lejos y llevarlo a la salvación, porque Natanael dijo en el versículo 49, tú eres el Hijo de Dios. Él lo sabía. Así que quiero decir como una introducción que si estás libre de la hipocresía y eres sincero, eso es lo que Dios busca. Dile al Señor, no quiero aprovecharme de tu gracia, pero no quiero vivir en condenación por el pasado. Y yo creo que los tiempos de mi ignorancia los pasas por alto, pero ahora me ordenas que me arrepienta. O en otras palabras, que me dé la vuelta y tome mi vida en serio. Y quiero preguntarles algo, hermanos y hermanas. ¿Han tenido buenos amigos que han venido y te han dicho francamente, algo pasa contigo? Algunos chistes que haces no son buenos. ¿Alguien te ha dicho francamente algunas costumbres tuyas? Como despreciar a las personas, cualquiera que sea, y te dicen que eso no está bien. Gracias a Dios por esos amigos.
Ahora, si los tienes y ellos ven esas cosas malas en ti mismo, ¿eres suficientemente honesto como para reconocerlo y decir, sí, Señor, quiero alejarme de eso? O la forma como tu esposo o tu esposa quizás te hayan dicho, ¿por qué te aman tanto? ¿Sabes que esto no es realmente correcto? Arrepentirse es alejarse de lo que tú sabes que es pecado en tu vida. Porque no puedes alejarte de lo que no sabes que es pecado. Y esto es una gran cosa liberadora, porque no puedes alejarte de lo que tú sabes que no es pecado. Y el arrepentimiento es alejarme de lo que veo en mi vida como pecado. Si estás en primer grado, entonces tú ves lo mal que estás en tu primer grado. Pero si estás en octavo grado, tú ves lo mal que estás en ese nivel. Si tú estás en un doctorado, tú ves lo mal que estás en ese nivel. Porque son niveles diferentes. Si eres un nuevo creyente, tu nivel de arrepentimiento es muy poco. Pero si tu arrepentimiento está en un nivel muy alto, aquí Dios nos muestra muy sutilmente muchas cosas. Incluso el año pasado yo no sabía que no era como Cristo en algunas áreas. Así que cuando estás en los niveles más altos de tu crecimiento espiritual, tú no ves el pecado como el mundo lo ve, sino que estás pensando en actitudes cristianas o patrones de pensamiento que no son de un cristiano. Así que Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia, pero nos ordena que nos arrepintamos. ¿Arrepentirnos de qué? De lo que tú sabes que está mal en tu vida. Así que tienes que dar la vuelta. Eso es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta, para buscar el poder del Espíritu Santo y también buscar la gracia. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de gracia. Podemos ver esto en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esta oración significa un pedido específico. El espíritu que obra en mí pueda clamar y pedir a Dios el poder del Espíritu Santo. Derrama el espíritu de gracia sobre mí. Este es el que me hace gemir y luego me llena. Es maravilloso. Crea en mí el anhelo y luego me satisface. Es maravilloso saber que cuando Dios creó al hombre, lo creó con esa hambre y esa sed. Imagínate, Dios creó al hombre con esa hambre y sed, pero imagínate que no hubiera nada de comer ni de beber. Esto sería una tortura. Pero cuando Dios creó a Adán con hambre, creó tantas frutas en el jardín que él podía comer de ellas. Así que lo que aprendí es que Dios crea esa hambre en mí, pero también ha creado una provisión para satisfacer esa hambre. Y esto es lo que se ve en el jardín del Edén justo al comienzo de la creación. Y de esta lección podemos aprender que Dios creó a Adán con hambre y proporcionó comida para satisfacer el hambre. Y Él crea una hambre en mí y ya ha provisto de alimento. Adán no tenía que ir a buscar dónde satisfacer su hambre. No puso a Adán en un desierto. Vayan a buscar comida. Los colocó en un jardín. La comida estaba a su alrededor. Pero Dios no iba a arrancar la fruta y ponerla en la boca de Adán. Tenía que ir y tomarla. Y tienes que saber eso, que Dios nos creó así como Adán. Dios te creó con hambre de algo más de lo que tienes ahora espiritualmente. Y tienes que estar seguro que no te ha puesto en un desierto. Te trajo a esta iglesia y en esta iglesia no hay un desierto. Él te ha traído a un lugar en el cual puedes tener mucha comida para satisfacer esa hambre. Pero tienes que tomarla porque Él no te pondrá la comida en una cuchara. Él no tuvo que empujar la comida por la garganta de Adán. No, Él crea el hambre. La oportunidad de satisfacerlo está ahí. Pero tienes que extender la mano y tomar la comida. Y usted tiene que extender la mano y decir, Señor, tengo sed de esta vida en el Espíritu Santo.
Porque esta lucha para satisfacer mi hambre yo mismo no está funcionando. Esta lucha para evitar que el pecado tenga dominio sobre mí no está funcionando. Quiero aprender el secreto de la vida en el Espíritu Santo. Y este verso es como el que el otro día estábamos estudiando. Romanos capítulo 8, donde Pablo reconoce su miseria en el capítulo 7. Y hay dos cosas que dice. En Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué quiere decir con que en mi carne no mora el bien? Ahora, podemos pensar en muchos aspectos de la carne. Él dice, no hay nada bueno en mi carne. Se refiere a los tipos de pensamientos sucios, pero eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. A veces leemos una oración y la aplicamos a nosotros mismos. Leamos como siempre digo. Lee despacio, pero lee el contexto. Lee lo que está antes y lo que viene después. Pero antes está Romanos 7, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Esto significa que las normas de Dios son las mejores para mí, pero en mi carne no habita nada bueno. En el verso 18, no trata de los pensamientos sucios o el lenguaje incorrecto, porque esto lo está viviendo en la carne. Él dice, deseo vivir esta vida, pero no puedo hacerlo. El deseo está presente, pero él no puede hacerlo. Por eso es que dice que no hay nada bueno en mi carne. No está hablando de pensamientos sucios o de palabras deshonestas. Él se siente miserable, porque él en la carne quiere hacer algo, pero no puede hacerlo. De nuevo, quiere hacer algo, pero no puede. ¿Ahora entiendes lo que quiere decir este versículo? En mi carne no mora el bien. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Y Pablo dijo que es su primera confesión. Luego continúa diciendo el versículo 24, él estaba muy preocupado por esta situación. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me sacará de esta miseria? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos capítulo 8, verso 2, pero hay otra ley, alabado sea el Señor. Hay otra ley, no la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu. La ley de Moisés es la ley, pero la ley del Espíritu es la gracia. Y esta es la diferencia entre la ley y la gracia. Y si vuelves a Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu. Y él dice que la ley del Espíritu, en el versículo 2, es vida en Cristo Jesús. El espíritu de la ley eran mandamientos escritos como códigos, la cual es la ley de Moisés. 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Podemos decir que era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Asesinar era malo. Honrar a tu padre y a tu madre era bueno. El adulterio, malo. Guardar el sábado, bueno. Tomar el nombre de Dios en vano, malo. Aceptar que solo Dios es el verdadero Dios, bueno. Era un árbol del conocimiento del bien y del mal. Ofrecer sacrificio por tu pecado, bueno. Y muchas otras leyes. Ahora venimos a la gracia, que es el árbol de la vida, donde Adán pudo extender la mano y tomar de ese fruto de la vida. Esto es diferente. Esta es la diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu. La ley de Moisés simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un gran árbol de 613 mandamientos, cosas que debes hacer y no debes hacer. Ahora llegamos al árbol de la vida, el cual es la vida de Cristo. Y en lugar de ley hay vida. Y él dice que esta ley del Espíritu Santo contrasta con la ley de Moisés. La vida de Jesús me ha liberado. La otra ley nunca podría haberme liberado. Tratando de guardar algunos mandamientos, luego podría cumplir algunos y otros no. Yo no podría así guardar esos mandamientos. Pero ahora viene la ley de la vida, que es en Cristo Jesús, y me ha liberado.
Es muy diferente. Probablemente me has escuchado usar este ejemplo de la lepra, porque en el Antiguo Testamento la lepra, en Levítico capítulo 14, encontramos mandamientos sobre la lepra. La lepra era una imagen del pecado en el Antiguo Testamento. Esta enfermedad en el Antiguo Testamento caracterizaba el pecado. Entonces, había leyes para los leprosos en el Antiguo Testamento. No había leyes para personas que tenían tuberculosis o cáncer o cosas así, sino lepra, porque era una señal del pecado, porque era muy fácil identificar a una persona con lepra. Hoy no puedes mirar a un hombre y decir, él tiene cáncer o tuberculosis, pero con la lepra era obvio. Entonces la lepra era una imagen del pecado, y me has escuchado usar esta ilustración. Y me gusta usarla porque me ayuda a explicar lo que estoy diciendo. Lo que pasa con una persona que tiene lepra es que gradualmente pierden la sensibilidad. Tiene un pequeño grano y no siente nada allí. Lo tocas y no siente nada. La sensibilidad se ha ido. Y lo que pasa con la lepra, como el pecado, es que se propaga. No se queda ahí. Empieza a regarse por todas partes. No sabes qué es lepra hasta que te carcome la nariz. No tienes sensibilidad y debido a eso te puedes rascar y te puedes lastimar y no puedes hacer nada al respecto. Es como este otro ejemplo que me has escuchado decir acerca de aquel leproso que estaba durmiendo y al día siguiente en la mañana se dio cuenta que le faltaban los dedos del pie porque una rata se los había comido. No sintió nada. Así de grave puede ser la falta de sensibilidad. Por eso el dolor es la mayor bendición del cuerpo, porque si algo te duele, eso significa que algo anda mal. El cuerpo te dice si es un mosquito o hay una rata que quiere morderte. Sentir el dolor es una bendición. Entonces, un leproso pierde la sensibilidad. Y cuando la persona pierde la sensibilidad, puede tocar un plato caliente y quemarse las manos. Puede perder los dedos de los pies por la noche y todo tipo de cosas. Las personas leprosas tienen que seguir muchas reglas. Cuando tú ves una estufa caliente, no la tocas. Verifica si está encendida o no. Y cuando te vas a acostar en la noche, revisas tus pies, que todo esté limpio y no hayan espinas allí. ¿Cuántos de nosotros revisamos nuestros pies en la noche? Si hay espinas, ¿dónde los vamos a poner? Nadie, porque no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque tienes vida en los pies. Ese pobre leproso no tiene vida en los pies. Y como no tiene vida en los pies, necesita una ley. Una que le dice, revisa tus pies. A ver si no tienes una espina que se te clavó de repente caminando en el día. Entonces, él tiene que revisar sus pies, a ver si no tiene espinas. ¿Ven la diferencia entre la ley y la ley de la vida? La ley es una lucha. Siempre tienes que revisar. Como no tengo sensibilidad para no hacerme daño. Pero cuando tienes vida, incluso si un mosquito te picara, de inmediato lo quitarías de tu cuerpo. Esa es la diferencia entre la ley y la vida. El árbol de la ley y el árbol de la vida. Y sabes cómo Adán trató de vivir bajo la ley. Y así es como la mayoría de personas viven hoy en día, e incluso después de haber nacido de nuevo. Pero la ley de vida en Cristo Jesús me liberó. Pero esto no es algo automático, porque en ese día Adán solo podría llegar al árbol de la vida y comerlo. Pero la Biblia dice hoy en Génesis capítulo 3 que delante del árbol de la vida hay una espada dando vueltas después de que Adán pecó y dan vuelta en todas las direcciones y así no la puedes alcanzar. Antes que Adán pecara podías alcanzarlo y tomarlo. Pero después del pecado, cuando Adán obtuvo esto que llamamos carne o la propia vida, la única forma de llegar a ese árbol de la vida es que la espada caiga sobre nuestra carne. Si aceptas esto, puedes llegar al árbol de la vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces leemos en Romanos capítulo 8, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No debe ser otra vez como un mandamiento, sino que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí está nuestra parte, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces, en otras palabras, no estamos hablando de una vida automática. Como que si enciendes un ventilador y sigue dando vueltas, solo tienes que encender el interruptor y eso es todo. No. Tienes que tomar la cruz todos los días. No hay un conflicto entre tomar la cruz todos los días y la vida en el Espíritu Santo. Y esto es lo que necesitamos entender. Y algunas personas piensan que hay una paradoja allí. Yo pensé que es obra del Espíritu y no era su obra. Si Dios quisiera que fuese así, entonces Dios nos hubiera hecho como los planetas. Los planetas no necesitan tomar ninguna elección. Me refiero a nosotros vivir unos 70 o 80 años, porque los planetas han obedecido a Dios durante miles de años. Automáticamente serías como un robot. Dios no quiere robots. Él no hizo a Adán un robot que caminó hacia el árbol del conocimiento. Luego caminó y se alejó hacia el otro lado. No es así. Así que nos dio libre albedrío. Y Dios nunca convertirá a un robot. Y quiero decirte que incluso en el cielo no serás un robot. Y repito estas cosas porque realmente estoy ansioso de que cada uno de ustedes puedan vivir esa vida en el Espíritu, así como Dios quiere que la vivas y que también vivas bajo la gracia de Dios, el ministerio del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere. Veamos el equilibrio también aquí en Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8 es un capítulo maravilloso. Por ejemplo, el versículo 6. En este podemos descubrir la mente del Espíritu, cuando estás buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo saber que tu mente se está moviendo en la dirección en lo que tu carne te dice? Bueno, este Espíritu traerá en ti muerte, y es algo bien duro. Pero cuando tu mente está puesta en el Espíritu, hay vida y paz en tu corazón. En otras palabras, hay un aumento de vida y paz cuando estás considerando algo. Por ejemplo, cuando estás considerando casarte con alguien, quiero decir que puede venir la carne y decirte, mira a ver si es una chica bonita o es un hombre rico. No estoy hablando de eso. Si quieres conocer la mente del Espíritu, tienes que entregar todos esos deseos y decir, Señor, elegiré a quien tú quieras para mí. Pero y si caminas en el Espíritu, Él te lo va a decir y de ti va a resurgir vida y paz. Y hay algo que todos los que están creciendo en la vida cristiana deben desarrollar porque un día Dios los va a llamar a liderazgo. O tal vez no seas un líder en tu iglesia, pero un día serás madre y serás un líder de tus hijos. Sí, incluso las mujeres son líderes de sus hijos. La madre de Timoteo fue la líder de Timoteo y lo convirtió en un hombre de Dios. Pero sabes que necesitas ser como un líder. Aún para las necesidades que tienes, necesitas tener discernimiento. Te diré que después de 40 años de ser un anciano, estoy absolutamente convencido que más que la habilidad de predicar es el discernimiento. Porque si no tienes discernimiento, no podrás evaluar a las personas, no podrás delegar responsabilidad a las personas. Es por medio del discernimiento que mandamos a las personas. Es por el discernimiento que nombramos ancianos. Es por medio del discernimiento que disciplinamos a las personas. Y ese discernimiento fluye cuando caminas en el Espíritu. El discernimiento te da paz acerca de alguien o dudas acerca de alguien. O en el matrimonio, incluso considerando un trabajo o tantas situaciones. Esta es una guía de vida del Espíritu Santo en el versículo 6. Y luego el versículo 13. Incluso una persona que ha llegado hasta aquí, Romanos capítulo 8, verso 2, la ley del Espíritu es vida. Me ha librado de la vida de la ley del pecado y la muerte puede volver atrás. En el versículo 13, para vivir según la carne. Eso puede suceder en cualquier momento, porque tomar la cruz no es solo un evento de una sola vez. Tienes que seguir viniendo al árbol de la vida todos los días, y todos los días esa espada tiene que caer sobre tu propia vida, sobre tu propia carne. Por eso Jesús dijo, tienes que tomar la cruz todos los días. Pero es algo en lo que te deleitas. ¿Puedes deleitarte con la espada cuando cae en tu propia vida? Sí. Déjame darte una ilustración. ¿Tú te deleitarías en tirar la basura en tu cocina?
En la mañana viene el camión de basura y tú dices, oye, aquí está la basura. ¿Disfrutas esto? Así es la misma delicia que tendrás cuando veas que tu carne está llena de basura. Ese es el mismo deleite. No dirás, oh, tengo que tirar esta preciosa basura. No. Gracias a Dios puedo dejar caer la espada. Es como cortar algo malvado. Hay deleite en eso. Si andas conforme a la carne, morirás, pero por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Entonces vivirás. Hay un deleite en eso. No es una lucha donde tú dices, oh no, hay que hacer morir las obras de la carne. Piensa en eso como tirar basura. Piensa en eso como que está arruinando tu vida. Hay una hermosa parábola que leí en uno de los libros de C.S. Lewis. No recuerdo muy bien cómo se llamaba el libro. Trata de un hombre que tenía un pequeño y feo camaleón sentado en su hombro. Es algo que pasaba en su vida. Y había un ángel enfrente del hombre. Y el ángel le dijo, si quieres puedo quitarte ese camaleón. Y el camaleón le decía al hombre, no, 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 dile que no, no dejes que me lleve, prometo que me comportaré bien. Perdón por lo malo que me he comportado, pero me comportaré bien. El hombre ha tenido esa mascota durante mucho tiempo. Entonces está en dos pensamientos. ¿Sabes? Como cuando tienes dos pensamientos en tu mente. Te sientes tentado a hacer lo malo y por otra parte a hacer lo bueno. Y no sabes si hacer esto o lo otro. ¿Te ha pasado cuando tú sabes que tienes que dejar el enojo o ese pensamiento lujurioso o que tienes que dejar ese deseo de ser implacable o celoso? Sabes que tenemos que dejar todas esas cosas terribles, pero hay algo en la carne que te dice, espérate, me portaré bien la próxima vez. La carne es mentirosa, así que él se lo queda y lo deja ahí y su vida es miserable. Pero finalmente se harta tanto que cierra los ojos y le dice al ángel, está bien, solo quítalo. Y el ángel inmediatamente lo saca y lo tira abajo. Y el camaleón se convierte en un hermoso caballo blanco. Y el ángel le dice, ahora ya no tienes que caminar, ahora puedes montar ese hermoso caballo. Entonces el hombre se da cuenta y dice, wow, lo que me perdí por muchos años. Lo pensé demasiado. Por mucho tiempo solo lo acaricié y quería que estuviera ahí. ¿Saben lo que se están perdiendo, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que se están perdiendo por tocar y acariciar esa ira, esos pensamientos lujuriosos, ver esa pornografía? Y sé que te dan placer, así como ese camaleón le daba placer a ese hombre. Y él siempre susurra, no lo haré de nuevo. ¿Alguna vez te ha pasado que el pecado te dice, no, no lo volveré a hacer? Esta será la última vez. ¿Qué es lo que nos falta? Vivir en el Espíritu Santo. Esta es una hermosa parábola. Entonces el hombre montó el caballo y dice, he estado luchando todos estos años caminando y ahora me siento libre. Ya no estoy cansado. El caballo me lleva a muchos lugares. Esta es la vida que Dios nos está llamando a vivir. Dios es bueno. Todo lo que Dios planea para nosotros es lo mejor. Y más cuando dice, haz morir tu carne. Esto es porque obtendrás algo mucho mejor a cambio. Siempre tomando en cuenta nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir a 2 Corintios. Esta es la vida en el Espíritu Santo. 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 10. Pablo había venido a esta vida, no estaba leyendo un verso, estaba dando un testimonio. Recuerden que ahorita estamos leyendo un verso, pero Pablo no estaba citando un verso. Él estaba dando su testimonio, y esto debe volverse nuestro testimonio también. Siempre. Esto es día a día. En Lucas capítulo 9, verso 23 dice, toma tu cruz todos los días, pero quiere decir todo el día, no solamente una vez al día.
Por eso dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué es la muerte de Jesús? ¿Sabes que los médicos también llaman a la lepra la enfermedad de Hanses? ¿Por qué se llama la enfermedad de Hanses? Porque hay un tipo noruego llamado Hans Hanses. Él descubrió por primera vez esta bacteria, o lo que sea que se le llamó, no conozco el término médico, que causa la lepra. Así que se llamó la enfermedad de Hanses, porque él descubrió eso. Así que la muerte de Jesús, ¿qué significa? Eso es lo que hizo primero. Él tenía voluntad propia cuando vino a la tierra. Él dijo en Juan capítulo 6, verso 38, vine del cielo para nunca hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. También podría haber dicho, en el cielo yo siempre hice mi propia voluntad, porque mi voluntad era una con el Padre, pero ahora tomé un cuerpo, del cuerpo de María, que es la simiente de Adán, y no tenía abuelo porque no tenía padre terrenal, fue engendrado por el Espíritu Santo, el cual lo hizo nacer. Pero él tenía una voluntad, pero él no pecó. Si él hacía su voluntad, eso se convertiría en pecado. Pero nunca lo hizo. Siempre la hizo morir. Y a eso es lo que se llama la muerte de Jesús, porque es la primera persona en la historia de la raza humana que lo hizo consistentemente a lo largo de su vida. Y por eso se llama la muerte de Jesús. Y lo hizo a lo largo de su vida. Y cuando somos llamados a seguirle, a esto es lo que se le llama que todos reconocemos que la vida más maravillosa que alguien vivió en esta tierra fue la vida de Jesús. No hay duda de esto. No queremos esto, pero este es el camino. Hay una espada delante del árbol de la vida y tenemos que ir a ella todos los días, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el secreto, queridos hermanos y hermanas. Es absolutamente cierto lo que Pablo experimentó en su vida. La vida de Jesús manifestándose en su cuerpo. Es como una luz ardiendo en un bombillo. Está allí, pero al mismo tiempo arde. De la misma manera, la vida de Jesús se está manifestando en nuestro cuerpo. La bondad, la humildad, la pureza, la rectitud, la mansedumbre, el perdón, la misericordia, la bondad, la fidelidad, el gozo, la paz, la vida de Jesús. Uno pensaría que la gente se desesperaría por esto y dirían, Dios, ¿cuál es el precio que se debe pagar? Bueno, el precio es dejar caer la espada sobre tu propia voluntad. Entonces yo te ayudaré. Te ayudaré cuando pases por ese momento y estés siendo tentado. Te ayudaré, pero déjala caer. No te quitaré tu voluntad, porque entonces serías un robot. Tienes un libre albedrío, pero quiero que mi hijo ejerza a mi favor siempre, dice el Señor. Entonces, si hago esto, siempre la vida de Jesús se manifestará en nuestro cuerpo. Imagina una vida como esta, donde cada vez que alguien te ve o que cada vez alguien te habla, es el Espíritu de Dios caminando contigo en tus palabras, tu lenguaje y tu conducta. También en la expresión de tu cara, porque a veces la expresión de nuestra cara revela lo que hay en nuestro corazón. Tal vez podemos controlar nuestra lengua, pero no podemos controlar la expresión de nuestra cara. ¿Sabías eso? No es la cantidad de yoga o budismo que puedas hacer la que te ayudará a controlar la expresión de tu cara. Si estás triste o enojado, se reflejará en tu rostro. Puedes controlar tu lengua, pero el corazón se revela en tu rostro. Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice que así como es el rostro de un hombre, así es el corazón del hombre. Se revela muy bien. Y luego, como sigue diciendo, eso es lo que Dios quiere.
que se refleje la vida de Jesús siempre en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos al verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Te sorprendes cuando encuentras tantas presiones en la vida cada día? ¿O que las circunstancias no son exactamente lo que tú querías? Alabado sea el Señor. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 11. ¿Estás siendo entregado a una situación en la que Dios dice, ¿quieres morir? ¿Sabes? Es como Jesús cuando le preguntó a ese hombre que tenía 38 años en el estanque de Betesda, ¿quieres ser sanado? Y como dije, que esa es una pregunta bien extraña. Pero eso es exactamente lo que Dios te está preguntando en el momento de la tentación. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres la vida de Jesús? ¿Realmente lo quieres? ¿Deseas la cirugía? Se curará del cáncer. Y en último minuto el paciente dice, no quiero la cirugía. Entonces tiene que vivir con su cáncer. Pero la mayoría de personas se someterán a la cirugía. Y especialmente si es gratis. Para usted es gratis. ¿Estamos entregados a muerte por el amor de Jesús? Eso significa que Dios arregla diferentes circunstancias en nuestra vida cada día. Puede ser en tu casa o en tu relación con tu esposa o tu esposo, pero muy a menudo así es. O con tus hijos, o con tu vecino, o muy a menudo con tus parientes o tus padres, donde te entrega a una situación en la que tienes que morir. Si quieres la vida de Jesús, tienes que morir. Pero si tú decides no morir, entonces sabes por experiencia lo que pasará. Se manifestará en ti la vida de Adán. Y todos nosotros hemos pasado por esas experiencias. Y eso es lo que el Señor nos pregunta hoy. ¿Estás enfermo y cansado? ¿Estás trabajado y cargado? ¿Estás harto y cansado de este tipo de manifestaciones? ¿Realmente quieres vivir otro tipo de vida? Esto no va a venir con una sola decisión. El Señor dice siempre, siempre te ayudaré. No te asustes con estas palabras. Él siempre está ahí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es asombroso. Y ese no es el final. Esa es solo mi vida. Ahora de ahí va a ministrar a otros, para que así como la muerte obra en mí, versículo 12, la vida obre en otras personas. Estos son ríos de agua viva. El primero fue solo el pozo de agua que brotó, porque sabes que el Señor dijo que pondré un manantial dentro de ti. Fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Pero eso solo me bendice, porque si yo tengo un pozo en mi casa, yo saco agua para mí, pero los vecinos a mi alrededor se están muriendo de sed. Pero si hay un río que sale dentro de mí, también bendeciré a mis vecinos. Se refiere como a un pozo. En el verso 10 y 11, solo habla de mi vida que ha cambiado por medio de Cristo. Pero el verso 12 es un río, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo es eso? Eso es asombroso. Eso es lo que está pasando en la vida de este ministerio. La voluntad de Dios es que ese manantial de agua que te satisface se convierta en un río y fluya a muchas otras personas. Les diré algo, queridos hermanos y hermanas. Soy cristiano por más de 56 años. En toda mi vida nunca escuché a nadie explicármelo tan claramente así. Tuve que luchar para encontrarlo. Pero cambió mi vida cuando lo encontré. Y como lo encontré, lo valoro mucho. Porque tuve que luchar y luchar durante muchos años para conseguirlo. ¿Sabes? ¿Te imaginas que alguien te dé un regalo muy caro y tú no lo valoras? Pero si trabajas duro durante 30 años para conseguirlo, lo valorarás. Y esa es la tragedia con mucha gente en nuestra iglesia. Estamos obteniendo todo gratuitamente e invariablemente no valoramos lo que obtenemos gratis. Algunas personas nos preguntan a veces, hermano Zach, ¿por qué vendes esos libros? ¿Por qué no solamente los das gratis?
Te diré una razón, porque la gente no los valora. En Internet hacemos muchas otras cosas gratis que cuestan mucho dinero. Valen más que esos libros. La razón por la que no los damos gratis aquí es porque las personas no lo valoran y probablemente los encuentras en algún dron de la basura. Pero cuando la gente lo paga, lo valoran. Por eso lo hacemos. Queremos que la gente valore lo que lee. Hay personas que no pueden pagar un libro. Entonces le digo, está bien, no puedes pagarlo. Te lo daré gratis, pero tienes que prometerme que lo leerás, desde la primera palabra hasta la última. Entonces, ¿es así realmente? ¿Quieres esta vida? Si la anhelas y estás harto y cansado de esta vida derrotada, entonces dices, Señor, yo quiero vivir esta vida. Por eso, cuando lees el libro de los Hechos, te encuentras con muchas personas que estaban llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu. Ellos decían que el Espíritu dijo esto. ¿Cómo llegaron a esa vida? Porque siempre vivieron de esta manera. Por eso es que Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, ya al final de su vida, dice, en Filipenses, dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y al participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Ves cómo sale ahí también? Él dice, quiero ser conforme a su muerte para poder tener el poder de su resurrección, porque cada vez que muera, seré levantado de entre los muertos. Cuando Jesús murió, Él estaba seguro de que su Padre lo resucitaría de entre los muertos. Y tú puedes estar absolutamente seguro de que si mueres en cierta situación, Dios te resucitará. De la misma manera, Dios te va a levantar. Él no te dejará allí. Tú mueres, Él te resucitará. Si soportas la muerte de Jesús, puedes estar absolutamente seguro. Si pasas esas espadas, hay un árbol de la vida allí. Definitivamente, Él no te dejará vacío. Yo lo probé durante muchos años. Búscalo. Di, Señor, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Ya no quiero esta vida miserable. ¿Por qué quieres preservar ese animalito en tu hombro? Ese que se sienta allí y te hace la vida imposible. Tíralo y coopera con el Señor. ¿Sabes que Pablo estaba escribiendo a los Gálatas cuando cometieron el gran error? Ellos comenzaron la vida en el Espíritu y la terminaron en la carne. En Gálatas, capítulo 3, les dice, estas son palabras muy interesantes. En el versículo 2 y 3. Gálatas, capítulo 3, versos 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? No puedes recibir el Espíritu por las obras de la ley. Ayunas y oras y piensas que un día lo mereces. No, eso no es así. Es por fe. En el verso 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cómo te perdonaron tus pecados? Bueno, hiciste algo, te arrepentiste y creíste, pero fue gratis. De la misma manera, ¿cómo vas a ser perfeccionado? Tienes que hacer algo. Señor, estoy dispuesto a renunciar a mi voluntad. Y cobras vida en el Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ves que el Espíritu Santo se enfatiza mucho. Estaba leyendo yo esta mañana que incluso la gente que fueron llamados a servir la comida en Hechos capítulo 6, sabes, había muchos problemas al momento de servir la comida en esos días. Había mucha parcialidad. La parcialidad es un pecado que se levantó en el libro de los Hechos en el capítulo 6 y te diré algo que he descubierto en estos últimos 40 años en el trabajo de nuestras iglesias, que hay parcialidad incluso en nuestros ancianos, hacia sus propios hijos, hacia sus amigos especiales, y eso es un pecado, el cual es muy difícil deshacerse.
Realmente tienes que ser despiadado y negarte a ser parcial, porque es un pecado tan malo como el adulterio en lo que respecta a la Biblia. Por lo tanto, había parcialidad allí. Estaban dando más comida a los judíos y menos comida a las viudas griegas. Y cuando se quejaron, los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Los haremos distribuir la comida. Ven cómo incluso para una cosa tan sencilla en la iglesia, y es una tarea ordinaria, pero la parcialidad era un peligro. Necesitaban gente llena del Espíritu Santo. Y les digo que esa es la mayor necesidad en nuestras iglesias. Hombres y mujeres llenos completamente del Espíritu Santo y de sabiduría y de fe. Y tú puedes hacerlo. Vamos a orar. ¿Estás enfermo y cansado de tu vida derrotada? ¿De altibajos? Puedes decir: bien, Señor, así como he dicho muchas veces, hoy vengo a ti. Pero hoy aprendí que no es una cosa de una vez por todas. Puedes dar ese primer paso hoy. Hay un proverbio que dice que el viaje de 1000 millas comienza con un paso, y luego otro paso, y luego otro paso. Y después de algunos años, terminas esas 1000 millas. El viaje comienza con un paso, y puedes dar un paso el día de hoy. Poder decir: Señor, ahora me doy cuenta de que no solo es un primer paso, sino que es el comienzo de muchos pasos. No es solo tomar una decisión, sino el comienzo de muchas decisiones. Es una decisión que voy a tomar todo el día para decir no a mi propia voluntad, para responder al Espíritu Santo cada vez. Padre Celestial, oro en el nombre de Jesús para que nos ayudes y que todas estas palabras puedan ser transformadas a través de tu Espíritu Santo y que sean vida para todos los que estamos aquí, para que nuestras vidas y nuestras familias puedan ser transformadas y que también nuestras iglesias sean transformadas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.